A 5 meses de los episodios de intoxicación en Quintero, aún no existen datos oficiales sobre los gases contaminantes en la zona. El Ministerio de Medio Ambiente entregó nuevos detectores a los municipios de Puchuncaví y Concón para acelerar los resultados. Vamos a profundizar en este tema junto a Diego Lillo, el ex coordinador de litigios de la ONG FIMA y profesor de la Clínica de Justicia Ambiental de la Universidad Diego Portales. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Gracias a ti, Carla, por la invitación y por el espacio. A ver, cuesta entender, después de todo lo que pasó respecto de Quintero, Puchuncaví y Ventanas, cuando vimos estas intoxicaciones masivas, cuando vimos un gobierno que dijo que iba a tomar esto en sus manos, que se iba a poner un monitoreo diario, que ya no iban a ser las propias empresas, sino que el Estado el que iba a fiscalizar, que hayan pasado 5 meses y todavía no sepamos qué componente, qué contaminante está afectando a la salud de las personas. ¿Cómo es posible? ¿Cuál es la explicación? Qué difícil tu pregunta. ¿Cuál es la explicación? Claro, yo creo que nosotros estamos un poco también en esa misma nebulosa en este momento. Todo lo que hemos podido observar de este devenir del caso ha sido una serie de eventos desafortunados, como dice la historia, en que finalmente se han tomado algunas medidas que a mi modo de ver no han sido conducentes efectivamente para que hoy tengamos un panorama en que sepamos qué es lo que hay y sepamos por lo tanto cómo abordarlo. Esto no ha sucedido. Tenemos, bueno, en el contexto también del recurso de protección que está sucediendo ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, también la imagen interna de ese caso es que en verdad esta lógica del peloteo es algo real. O sea, el Estado dice que son las empresas dicen que son el Estado, y la verdad es que no tenemos ninguna medida en concreto. Ahora, todos dicen que es tal o cual respecto de algún componente que todavía no podemos saber cuál es. Sí, claro, pero tienes como que dividir los tipos de responsabilidad, porque claro, o sea, los que emiten son obviamente las empresas, y ahí... Claro, pero es que lo que pasa es que ahí hay muchas empresas, hay más de 20 en una zona que está súper saturada. Entonces, aquí era importante determinar cuáles son los contaminantes para saber en cuáles de los procesos productivos de qué empresas se pueden estar dando estos contaminantes, porque si no, ¿cómo persigue las responsabilidades? Lo que me llama la atención es que la tecnología no haya sido capaz aún de determinarlo. Se dijo en un comienzo que se había encontrado nitrobenceno, isobutano y metilcloroformo, que de hecho el metilcloroformo llamó mucho la atención porque es una sustancia prohibida absolutamente, y esto se hizo con un sistema tecnológico que es el Miran XL. Correcto. Dentro de el proceso que se está siguiendo en la justicia, entiendo que el gobierno dijo que no era confiable, que por lo tanto esos componentes no deberían ser. No era confiable. ¿Por qué se medía con algo que no fuera confiable? Es un informe bastante raro el que está citando, el famoso informe de la Miran XL. De partida es un informe que metodológicamente está mal hecho, o sea, eso es algo que puedes detectar a primera vista. Los puntos de muestreo no están justificados, se concentraron las mediciones en un sector que corresponde a 3 puntos, escuelas principalmente y empresas. Y hay otras empresas que quedaron fuera también de esa medición inicial. Y más encima, este muestreo que detecta 67 compuestos distintos, entre los cuales están los que mencionaste, la superintendencia concluye que los resultados no son fiables y a este propósito cita algo que supuestamente está en el manual de uso de esta máquina, que nosotros no fuimos capaces de encontrar tampoco. Y esto fue un estudio que hizo la ecóloga Fernanda Salinas y la química atmosférica Zoe Fleming, en que miraron cómo era la metodología de aplicación de esta máquina y no encontraron coherencia con las conclusiones a las que llega la superintendencia. Por lo tanto, claro, la superintendencia dice que esos resultados no son confiables, pero nosotros decimos que al menos muestra que esos compuestos están. Y si bien la metodología no fue la adecuada, nos permitiría hacer un nuevo estudio para efectivamente determinar dónde están, en qué proceso están, quién los está emitiendo. Ya, pero en el fondo entonces, con lo que dice la superintendencia, esta hebra, por decirlo así, de investigación se cae. Es como, hay estos 3 componentes, pero no pasan el umbral, por lo tanto no son capaces de generar las reacciones que vimos en las personas, así que esta no sería la causa de la intoxicación. Se cae por ahora, se cae desde el punto de vista dependiendo de lo que diga la justicia. Claro, se cae desde el punto de vista de lo que puede hacer ya la autoridad con esa información. En ese sentido, sí. Pero, como te digo, o sea, esta es una cuestión que nosotros igual seguimos peleando de todas formas porque consideramos que esas conclusiones no son adecuadas.
Ya, ahora entiendo que hay una nueva forma de medir o se le están entregando como otra tecnología, la palabra exacta no es medidores, pero máquinas que van a poder monitorear las emisiones a los distintos municipios. Ahora sí deberíamos tener un panorama concreto, digamos, en torno a lo que pasa en Quintero, Putumayo, Ventanas y toda esa zona. Es lo que idealmente esperaríamos. Sin embargo, en esta primera parte del caso, el uso de la famosa máquina Miran XL, también uno de los problemas fue que se le dio a personal que no estaba capacitado para usarla. Entonces, como que también los resultados van filtrados en ese sentido. O sea, hay ciertas mediciones que finalmente resultaron y que de esas mediciones entonces que se concluye que no hay presencia o se descarta la presencia de estos componentes. Entonces yo creo que para asegurar que esta cuestión evolucione y tengamos un resultado más concreto, tendría también que pasar no solo por la entrega de los medidores, sino también una capacitación seria para el uso de los mismos. Ahora, más allá, o tomando en cuenta como algo que simboliza y grafica la situación, pero que también es compartido por otras zonas súper saturadas, el que no se mida en Quintero, en Putumayo, en Ventanas, el que no sepamos hoy cuáles son los gases que están en el medio ambiente, que a lo mejor no están generando estas intoxicaciones masivas, pero que igual pueden estar generando un daño, significa que no somos como país capaces de medirlo en ningún lugar. ¿Cómo se evalúa entonces, por ejemplo, cuando tú tienes en carpeta proyectos para poner o no determinada empresa o determinada industria? Sobre todo en zonas saturadas. Uno pensaría a priori que en las zonas saturadas ya no entra nada más. Hemos visto que no es así. Hay proyectos en carpeta para esta zona, hay proyectos en carpeta para Tiltil. Entonces, es zona saturada, hay contaminantes, pero no sabemos qué contaminantes, qué daños generan esos contaminantes, y así todo se hacen evaluaciones ambientales. No entiendo cómo se hacen las evaluaciones ambientales. Yo tampoco entiendo cómo se hacen las evaluaciones ambientales. Pero es que eso nos habla de un problema de la institucionalidad, porque al final, ¿cómo se toman las decisiones de Guata? Yo creo que los gases que están en el ambiente, que no sé en realidad cuáles son, ni en qué medida están dañando, pueden ser tan peligrosos o menos peligrosos para la gente. No tengo cómo objetivar esa información, digamos. Yo creo que sí, yo creo que existen las metodologías. De partida en el sistema de evaluación de impacto ambiental, o sea, tienes que la información que entra es esencialmente privada, lo que los privados dicen que van a hacer con su proyecto. Por lo tanto, eso es una primera piedra de tope. Claro, y nadie garantiza que eso se cumpla. Exactamente. Pero si miras también al reglamento, te permite evaluar a partir de normas de referencia. Entonces, si vas a normas de referencia, resulta que no es un misterio que procesos como el de Codelco, procesos como el de ENAP, emiten hidrocarburos, y eso puedes verlo a nivel comparado, y eso puede ser regulado a nivel comparado, y esa norma se puede traer a Chile por el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. No se hace, no es común que se haga, porque también es inconveniente para el proyecto, digamos. Claro, pero es que en esa lógica, el plan de descontaminación para esta zona, ¿cómo se ejecuta? O sea, porque tú puedes hacer una manifestación de intenciones, mira, tal componente no puede superar tal umbral, no sé qué. Pero si no somos capaces de medirlo, ¿cómo se va a cumplir ese plan de descontaminación? Sí, yo creo que, bueno, para contestarte, primero hay que decir que yo creo que sí existe la tecnología para medirlo. La Miran XL estaba guardada y no había sido utilizada. O sea, así ya, pero de se simple. utilizó y se cuestionó. Sí, se utilizó y se cuestionó, pero, insisto, esos resultados a mí me parece que también a su vez son cuestionables. La máquina está, detecta esos componentes, veamos qué hacer después. Lo que pasa es que no se había utilizado, por otro lado. Y en segundo lugar, respecto del plan de prevención y descontaminación, al menos el del 92 es un plan que nació obsoleto, nació en un contexto, está vigente desde el año 92, recién empiezan a instalarse la mayor cantidad de proyectos a continuación en la década de los 90, por lo tanto queda necesariamente obsoleto de partida. Se pasa el umbral súper rápido. Absolutamente, absolutamente. Y como tiene obligaciones que no son directas para las empresas, sino que son como más bien, como tú dijiste, parámetros, límites, esos límites, claro, se van superando y a la vez eso activa distintas normas del plan de descontaminación, que son, qué sé yo, la revisión u otras iniciativas para que eso se ajuste. En ningún caso existe la posibilidad de decir como, ya, estamos superando el umbral, tengamos un día sin emisiones, por ejemplo, que era lo que proponía el Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Eso no se puede hacer? Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Eso no se puede hacer. ¿Por la normativa? El plan al menos no lo permite. ¿Por el daño económico?
Yo diría que es por el daño económico principalmente, que esa sería la justificación. Dado que, por ejemplo, la alerta sanitaria que está vigente desde octubre del año pasado, desde septiembre, perdón, del año pasado, a propósito de la crisis, es una alerta sanitaria que lo único que autoriza es a tomar medidas. No dice cuáles medidas, se autoriza a tomar medidas y esas medidas no se tomaron nunca. Y de hecho tenemos que entre octubre y diciembre hubo 49 decretos de alerta temprana. En noviembre hubo solo 5 días sin alerta temprana. O sea que tenemos que... claro, agosto fue lo más notorio, pero esta cuestión siguió. La normalidad termina siendo la de estar sobresaturados de contaminantes. Absolutamente. Con todo el riesgo a la salud que eso conlleva. Correcto. Ahora, me inquieta realmente si es que podemos entonces aspirar a tener un modelo de desarrollo que sea sustentable, porque aquí también esto se mezcla con los intereses económicos. Por eso existen también estas zonas, lamentablemente, de sacrificio, a mi juicio, con un costo demasiado alto para la gente. Pero ¿cómo desarrollamos un sistema sustentable si es que o no contamos con la tecnología o contamos con la tecnología pero no la aplicamos bien, no se interpreta bien, los organismos llamados a fiscalizar no fiscalizan bien? ¿Es bien laxo o es bien como desproporcionada o desequilibrada la balanza cuando en el fondo lo que hacemos es confiar en que la empresa A dice que va a contaminar tanto y suponemos que está contaminando eso? A veces el sistema sospecha que está contaminando más, pero no tiene cómo constatarlo ni hacerle valer responsabilidades a esa empresa. Así es bien fácil. Así es bien fácil, sí. Y entonces, ¿cómo equilibramos? ¿Cómo llega? Yo no sé cómo lo hacen los países desarrollados, que esa es otra de las críticas. Muchos te dicen, oye, tenemos multinacionales que en Noruega cumplen todos los estándares, que son altísimos, pero que tienen sus filiales en un país de Sudamérica como Chile, que tienen una legislación mucho más laxa. Entonces, acá está como la oportunidad de reducir costos, de hacer a lo mejor procesos no tan altos en su exigencia. Correcto. Ese es el gran tema, ¿Cómo hacemos convivir el desarrollo económico con la protección de los derechos de las personas y con la protección del medio ambiente, sobre todo en un contexto como hoy, en que estamos como al límite de tiempo para tomar las decisiones que nos van a regir de aquí a 50 años producto del cambio climático? Esto es una cuestión clave. Se supone, por ejemplo, lo ha estudiado Naomi Klein, que es la autora de Esto lo cambia todo, un libro sobre cambio climático bastante bullado. Ella dice que las zonas de sacrificio son un subproducto inherente al capitalismo extractivista, digamos. Eso es inevitable tenerlo. Es inevitable tenerlo y eso ella lo detectó a partir de la experiencia de los Estados Unidos. Entonces, más aún, es posible que nosotros veamos ese tipo de casos ahora. Y como tú bien dijiste, o sea, tenemos alta concentración de industrias, por ejemplo, en Quintero y Puchuncaví, en Huasco, en Mejillones, qué sé yo. Pero cada vez que hay como una nueva beta, un nuevo suelo donde invertir, de nuevo se concentra ahí, como es el caso de Tiltil que teníamos hasta el año pasado. Yo creo que la discusión seria primera que tenemos que tener, porque dado que ha sido demasiado difícil para todos los sectores, por cierto, abordar una necesidad de cambio de paradigma de nuestro sistema económico, al menos discutir cómo repartimos equitativamente las cargas ambientales, porque eso no es una discusión que exista. Eso no es una discusión que exista. Tú dices en el territorio, el que no tengamos zonas que se tengan que llevar todo el peso, sí, como un Tiltil que tiene toda la basura de la región metropolitana, que tiene proyectos químicos, que tiene proyectos de distinta naturaleza. Sí. O sea, por último, no cargarle tanto la mano a una sola zona. Absolutamente, absolutamente. Dicen que la solución es el ordenamiento territorial, ponte tú. Pero tenemos que el ordenamiento territorial en Quintero, el año 2010, si no me equivoco, no permitía la entrada de más proyectos y ese fue cambiado a un plumazo para que entrara Campeche. Entonces, claro, la solución podría ser el ordenamiento territorial si es que nos lo tomamos en serio también, si es que esto no va a ser una norma que a la vez cambie una autoridad política cuando le conviene, cuando tiene que entrar un proyecto. Esa también es otra de mis inquietudes cuando uno ve que hay un Consejo de Ministros que muchas veces toma la decisión, ese Consejo de Ministros responde al gobierno de turno, no necesariamente tienen todas las competencias y toda la información que se requiere a nivel técnico para tomar decisiones de ese tipo. Tú me hablas del ordenamiento territorial. Sabemos que los planos reguladores son sujetos a un montón de presiones, también hay factores políticos que se entrecruzan y muchas veces las grandes empresas también ejercen una presión para poder estar en un lugar que a ellos les significa más rentabilidad, menor costo, etc. ¿Cómo entonces
tú llegas a un sistema que sea eficiente. Y no sé cuánto ha cambiado la realidad desde que tenemos tribunales ambientales, superintendencia del medio ambiente. No sé si eso dotó efectivamente al sistema de mayor objetividad y de mayor resguardo entonces para la gente. Claro, sí. ¿Cuál es tu evaluación como de eso? ¿Fue un avance realmente o como que la institucionalidad se ve más robusta, pero en la práctica, al momento de fiscalizar y de ordenar y de conciliar este desarrollo como sustentable, no lo logra? Yo creo que la institucionalidad da la imagen de que tenemos un sistema robusto en gestión ambiental y a la vez también ha robustecido cierta parte de esa gestión ambiental que yo creo que tiene que ver con la calidad de los actos administrativos que se dictan. Y esto, para ser bien claro, esto es un efecto obvio, puesto que la institucionalidad ambiental, los tribunales, la superintendencia, qué sé yo, son mecanismos de control administrativo. O sea, aquí no establecemos, qué sé yo, no tenemos un parámetro general de que deberíamos cuidar los derechos de las personas. Bueno, está en la Constitución y están los tratados, sí, correcto. Pero no es lo que se dedica a ver el Tribunal Ambiental, ¿cierto? Se dedica a ver si los actos administrativos fueron dictados de acuerdo a la ley. Pero dentro de ese universo tenemos todo lo que dijiste antes, o sea, toda la discrecionalidad que viene en una institucionalidad administrativa que tiene que hacer convivir factores políticos y factores técnicos. No le hagamos el quite a lo político tampoco, porque usualmente se ve como una presión desde la industria a dirigir las decisiones a su conveniencia, pero también en el componente político tenemos el derecho de la participación ciudadana. Y yo creo que eso es lo clave. O sea, si fuera cierto que el componente político tiene tanta relevancia en la decisión ambiental, sería también que la participación ciudadana tuviera esa relevancia dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental y dentro de los otros instrumentos de gestión ambiental también. Pero eso no sucede. Finalmente, la participación ciudadana es un mecanismo formal, no sirve para lo que debería servir, que es mejorar las decisiones ambientales, sino que sirve para dar testimonio de una inquietud. Y a la larga, de forma que yo creo que es un poco lamentable, por decirlo así, para generarse un derecho de impugnación respecto del acto en concreto. Pero no es lo que busca la participación ciudadana. La participación ciudadana no busca que frenar el progreso, por así decirlo, sino que busca que nos escuchemos y que tomemos mejores decisiones, más justas. Así como van las cosas y con todo lo que estamos conversando, Diego, ¿tú tienes esperanzas de que lleguemos a determinar dos cosas? Lo que pasó en Quintero y Puchuncaví con estas intoxicaciones masivas y por lo tanto tengamos algún responsable, alguna empresa que tenga que terminar reconociendo que sí, que contaminó más de la cuenta. Y lo otro, que sepamos hoy día y a diario cuál es la situación. Que la gente que vive ahí pueda decir, bueno, hoy día por lo menos se están respetando los niveles y el día que no se respeten se enciendan como las alertas. Sí. ¿Eso va a ser posible, a tu juicio? Mira, en este momento el panorama en la zona, no voy a decir que es alentador, porque si no me van a retar probablemente. Pero la verdad es que se ve que es una situación que ha incrementado en el nivel de control a lo largo del tiempo. Tú dices que vamos mejor encaminados. Vamos mejor encaminados. Pero aquí también hay que hacer el juego de que en la medida que esta situación se vaya controlando también va desapareciendo y vamos volviendo de nuevo al status quo. Se va olvidando. Y se va olvidando y eso, claro, eso permite que, por ejemplo, esto ya pasó, esto fue el año 2011, Escuela de la GREA, todos nos alarmamos, salió en la prensa, qué sé yo, 2 años después ya no sabíamos nada y eso es lo que nosotros estamos tratando de evitar. El recurso de protección, por lo menos, si nos va bien, somos algo así como 14 recurrentes, 14 entidades diferentes que están recurriendo y que todos están recurriendo también por cosas distintas. Entonces, probablemente la respuesta sobre qué es lo que pasó no nos lo va a dar ese juicio, pero sí vamos a ver cuál va a ser la respuesta de la Corte sobre lo que ella considera que es la responsabilidad que hay en este caso y qué es lo que se debe hacer en adelante. Ya, o sea, debiese esto sentar mejores directrices de aquí en adelante. Yo creo y espero que así sea. En las que se va a tener que insertar el plan de descontaminación para que cumpla con todos los estándares. Recordemos que el plan de descontaminación presentado por el gobierno anterior fue rechazado por la Contraloría, porque básicamente lo que hacía era legitimar la contaminación actual, que ya estaba sobre todos los límites pertinentes, digamos. Ya, ¿tú tienes esperanza entonces de que vamos a llegar a un contexto mejor o que estamos en un mejor camino? ¿Tener a los responsables de las intoxicaciones masivas
Difícil. Difícil. Eso es... hay en este momento una demanda por daño ambiental en el Tribunal Ambiental contra el complejo industrial de Ventanas, y esa es una demanda que busca como determinar responsabilidades en concreto, y eso es una responsabilidad que tiene que probar causalidad, qué sé yo. Entonces, esa es una medida, una forma mucho más idónea de buscarla, y aún así los problemas probatorios son gigantescos, claro. Son gigantescos. Porque, bueno, las empresas dicen que no son ellas. Bueno, también el desequilibrio del acceso a la justicia también es una cuestión súper importante. Nosotros no tenemos la capacidad de pagar grandes estudios para generar pruebas. Las empresas los tienen a la mano todos los días. Entonces, no sé si el panorama es positivo en lo que viene. Yo creo que, me imagino que el Poder Judicial no va a ser indiferente a esta cuestión, porque por suerte tuvimos solo intoxicaciones y no tuvimos muertes el año pasado. Porque si no, ahí sí que estaríamos en un infierno realmente. Bien, pues Diego, no es tan alentador el panorama. Ojalá que sí se dé, que vaya mejorando, que lleguemos a un buen plan de contaminación y que se pueda medir para saber cuándo eso se transgrede y cuando efectivamente hay un riesgo mayor incluso, porque siempre hay riesgo, pero mayor incluso para la salud de quienes viven en estas zonas de sacrificio. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Que te vaya muy bien. Igualmente. Nos vemos.